Señor nos da la oportunidad de profundizar. El culto que Dios espera. El título ya nos debería sugerir, ¿verdad?, que el Señor tiene ciertas expectativas. El Señor tiene ciertas expectativas en mente. Nosotros creemos, o a veces podemos llegar a pensar, que como Él es Dios y como Él tiene el control de todo y como Él gobierna sobre todo, Él podría no necesitar o no tener expectativas. Pero Dios tiene expectativas, y particularmente de nosotros como pueblo, ¿de acuerdo? Y yo he descubierto, no es ningún secreto para ninguno de ustedes, pero me hacía ver el Señor y me hacía que yo pudiera compartirles este tema, que hoy en día, desafortunadamente, hermanos, no por culpa del Señor, sino por causa de faltar a lo que Dios ha dicho. El Señor ha dicho que debemos velar, el Señor ha dicho que debemos orar, y la iglesia en su mayoría, estoy hablando en términos generales del mundo, ¿verdad?, no está orando, no está velando, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, mucha iglesia que en este tiempo está en la Navidad. Digamos las cosas como son, ¿verdad? Hay mucha iglesia que no está velando, está en otra, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque el enemigo puede usar todas esas cosas. ¿Para qué? Para desviar nuestra atención del blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Las personas van a decir, es que es mucho fanatismo. No es fanatismo, hermanos. Es realismo. Amén. Es realismo. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro considerar, nuestro meditar debe ser constantemente en el Señor. Y te digo algo, si el ladrón, el enemigo te puede robar un día, un servicio, un par de horas, un momento, lo va a hacer si tú se lo permites. ¿Cuántos recuerdan que una vez yo dije, la ocasión hace al ladrón? ¿Se acuerdan que estuve predicando? El ladrón espera ver la ocasión en nosotros. Si nos pilla descuidados, nos roba. Pero si estamos velando, no nos podrá robar, mucho más que el Señor ha prometido cuidarnos. ¿Ok? Pero el Señor tiene expectativas, y hay una expectativa de culto, de servicio, que Dios desea recibir de nosotros, su pueblo. Para mucha gente lo importante, como lo vamos a ver, es simplemente darle algo a Dios. Bueno, yo voy a la iglesia y ya Dios debe estar feliz con eso, pero cuidado, ese no es el fin del camino. Ese es apenas el principio. ¿Ok? Leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 2 y versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego, y a mí me gusta mucho el tono, quien habla aquí es el Señor a través del apóstol Pablo. Fíjate que Pablo no viene imponiendo su porte, su autoridad apostólica, sino que con un espíritu manso. ¿A quién te recuerda eso? A Cristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso, ¿verdad? Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Está allí destacado para que se entienda mejor que hay cosas importantes allí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, amén. Hay otra lectura que quiero hacer inmediatamente, luego les voy a recordar. En Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel. Usted sabe, lo hemos estudiado y aprendido, que el ángel representa al pastor, al líder de esa congregación. Escribe al ángel o al pastor de la iglesia que está ¿dónde? Que está en Asia, en Sardis. Dice el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor dice, yo conozco tus obras. Eso dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate, yo aquí subrayé, o puse mejor dicho en paréntesis, cuando después de nombre, carácter. Porque justamente hemos aprendido acá que en la Biblia el nombre es el indicador del carácter. Ahora sí facilita, mi hermano, por favor.
El nombre en la Biblia es indicador del carácter de una persona. ¿Qué decía el apóstol Pablo entonces en el primer versículo que leímos? Muchas gracias, hermano. Decía que presentáramos nuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver tres cositas importantes acá. Los que trajeron papel y que anotan siempre pueden anotar. En primer lugar, decir que Dios espera que le ofrezcamos un culto ¿de qué tipo? Decía. Un culto racional. ¿Ok? Y un culto racional significa o implica que debe ser un servicio consciente. Debe ser un servicio intencional. Amén. Intencional. Y también debe ser planificado. O sea, cuando el apóstol, o mejor dicho Dios, a través del apóstol Pablo dice que Dios desea que nosotros le ofrezcamos, le demos un servicio, un culto racional, Él quiere que ese servicio se le entregue a Él. ¿De qué forma? Intencionadamente, planificadamente, conscientemente. Es decir, que yo esté involucrado. Amén, ¿verdad? No es algo casual. No es algo que simplemente pasa. Él desea que nosotros nos preparemos para ofrecerle servicio a Él. ¿Lo entiende, verdad? Por ejemplo, cuando un doctor va a hacer una cirugía, él no se levanta y de repente dice, uy, voy atrasado ya, y traigan el paciente, y doctor, ¿lo lavamos? No, así nomás, tráigalo. ¿Tiene un bisturí por ahí, algo para hacer la incisión? Sí, pero está sucio. Igual, no. Tú sabes que eso sería bizarro, sería, ¿verdad? Completamente fuera de toda lógica. Él se prepara. Estoy seguro que un cirujano duerme bien, trata de descansar adecuadamente, ¿verdad? Se mantiene lejos de los efectos de cualquier cosa que pueda alterar su estado, ¿verdad? Él tiene que estar consciente de que el paciente siga un riguroso, digámoslo así, método, ¿cierto?, de limpieza para que todo resulte correctamente. Dios desea que nosotros nos preparemos para ofrecerle culto a Él. Amén. Eso quedó clarito, ¿verdad? Y saben, hermanos, Dios no cambia. La Biblia dice, Jehová no cambia. Yo, Jehová, no cambio, ¿verdad? Pero debemos sí reconocer que ciertas cosas han cambiado en el trato de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es decir, Él no cambia, pero ciertas maneras de relacionarse, ciertas demandas que Dios exige, sí han ido cambiando en el tiempo. Y una de ellas es el punto número 1 de 3. Si usted quiere lo anota, yo voy a ir aquí bien rápido. Dios desea un sacrificio vivo. El apóstol decía que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿verdad?, como un sacrificio. Y ese sacrificio debe ser vivo. Fíjate que en el Antiguo Testamento el Señor pedía sacrificios. ¿Qué pedía en sacrificio? Animales. Y esos animales se les presentaban vivos. ¿Y qué se hacía? Se les quitaba la vida y se ofrendaban, se sacrificaban, ¿verdad? Sacrificar justamente era quitarle la vida para dárselo así al Señor, ¿verdad? Pero eso era en el Antiguo Testamento. Desde que Cristo vino y desde que Cristo murió y resucitó, Dios ya no nos pide sacrificios de animales. El Señor dice, ahora yo quiero que tú seas un sacrificio vivo para mí. Quiero que tu vida me sea sacrificada diariamente, pero en vida. Los muertos no alaban al Señor, amén. ¿Sí? Cristo dijo, Él no es Dios de muertos, aleluya, sino Dios de vivos. ¿Dónde está la iglesia viva? Aquí está con su Dios vivo también, ¿verdad? Entonces fíjate que la voluntad del Señor en primer lugar es que nuestro culto, el culto que Él espera, es que seamos un sacrificio vivo para Él.
Él dice la Biblia que es el Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él está vivo, ¿cierto? Él está vivo. Y todo en Dios habla de vida. Fíjate que Jesucristo interrumpía los funerales. Porque Él es el Dios. Juan llegó a decir, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Entonces, hermano, nos queda bastante claro que Dios no se va a conformar con tener una iglesia que está a medio morir saltando. Dios no quiere una iglesia moribunda. Amén. Lo tienes claro, ¿verdad? Él no vino, Jesucristo no vino a fundar una iglesia que está que cae, que muere. No, la iglesia de Cristo es fuerte, es sólida. Es una iglesia que hace estremecer a las tinieblas. Puede ser pequeña, pero es poderosa en Dios. No temas manada pequeña. No mires tu número, no mires el tamaño del gigante. Mayor es el que está contigo. ¿Te das cuenta? Él quiere un sacrificio vivo. Él prometió además que la muerte, que el Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y fíjate, hermano, qué lindo es esto. Si tú lo miras, en el Antiguo Testamento eran animales y se sacrificaban, se mataban, ¿verdad? Se le ofrecía la grosura a Dios. Pero ahora, desde Cristo, desde la era de la iglesia, dime si no cambiaron ciertas cosas, Dios quiere sacrificios vivos. ¡Qué maravilla, hermano! Si eres el Dios de la vida. Pero muchas personas confunden una iglesia viva con una iglesia emocionada. No hay nada de malo en las emociones porque Dios nos creó y nos dio las emociones. Pero yo les he dicho que la iglesia no puede ser un reino de emociones. Y yo he estado en lugares donde la gente confunde y cree que lo que siente es Dios. Y en verdad están siendo movidos por un hombre. Están siendo movidos por un director de orquesta, ¿sí o no? Qué maravilla es cuando el Señor mismo está vivo moviéndose entre su iglesia. Nadie tiene que decirte, mire, usted haga esto, diga lo siguiente. Él simplemente toma su lugar. Ve en este lugar, ¿cierto? Y él llena las vidas. Y Él hace que esa persona levante sus manos. Tú no tienes que decir ahora, venga, alabe a Dios y haga esto y salte. No, es simplemente Dios tomando su lugar. El Dios vivo activando su presencia en una iglesia viva. Maravilla, ¿verdad? Amén. No el reino de las emociones, sino una iglesia viva. Pero mucha gente confunde una iglesia viva con una iglesia emocionalista, ¿verdad? Y de allí la importancia de lo que yo decía recién, porque el Señor en Apocalipsis 3, ¿a quién le hablaba? Le está hablando a un pastor. Y está hablándole al pastor porque el pastor es el responsable de esa congregación que está en Sardis. Y el Señor, fíjate por favor, pensemos un momento, le está diciendo al pastor, ¿sabes qué? Tú dices que estás vivo, pero yo te veo. Tú estás, tú tienes nombre de que vives, pero en realidad, como yo te conozco, tú estás muerto. Qué terrible, hermano. Y por ende, si el pastor está muerto, ¿qué le espera a la iglesia? ¿Ah? Si el pastor predica un mensaje muerto, si el pastor está espiritualmente muerto, ¿qué va a recibir la iglesia? Dime. Qué tremenda tragedia, ¿verdad, hermanos? Y Cristo es tan fiel que Él le dice, ¿qué le dice? Le dice, yo conozco. Ah, qué interesante. Esto prueba nuestro punto de que Dios desea un sacrificio vivo. ¿Sabes por qué?
porque solo aquello que está vivo puede hacer algo, puede producir algo. Lo muerto no se mueve, lo muerto está inerte, no produce obras, no hace obras. Aquello que está muerto no tiene vida, no se puede mover. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras. Son obras muertas, no hay vida. ¿Me dejo entender, hermanos? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sabemos que el papel todo lo aguanta. Iglesia en avivamiento podríamos poner. Yo siempre he dicho, es una gran responsabilidad que nosotros nos llamemos Centro Cristiano de Avivamiento. Porque si la gente que viene a este lugar no es avivada, entonces ese nombre está de más. Estamos siendo como el pastor de Sardes. Tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos. Pero yo estoy seguro, por la gracia del Señor, que Dios cada reunión busca avivarnos, busca sacarnos del status quo, busca levantarnos y llevarnos a una altura con Él. Gloria al Señor por eso. Entonces, hermanos, tienes nombre de que vives pero estás muerto. A mí me enseña lo siguiente: que no se trata de lo que se diga, sino de lo que se haga. ¿Cómo Jesús? Piensa un momento. ¿Por qué Jesús le dice: yo conozco tus obras? Me dicen que estás. ¿Habías pensado? El Señor, antes de decirle tiene el nombre de que vive y está muerto, a ese pastor le dice primero: yo conozco tus obras. Qué tremendo es esto, hermanos. Es en el día a día cuando uno demuestra a través de sus obras cuán vivo está, cuánta vida de Cristo hay dentro de él. No es lo que digo, es lo que soy. No es lo que digo, es lo que hago. No es lo que digo, es lo que vivo. Eso habla, eso dice si realmente yo estoy o no estoy vivo. Y eso dirá si en definitiva yo estoy entregando y presentando al Señor un culto racional y presentándome como un sacrificio vivo, que es lo que Él quiere. ¿Quedó claro este punto? Hay bastante más que decir, pero por una cuestión de tiempo vamos a dejarlo ahí. Punto número 2. Dice el Señor que Él desea de nosotros un sacrificio santo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, número 1, vivo. Número 2, santo. Sigamos con la lógica del sacrificio antiguo testamentario. ¿Ya? El animal debía ser sin falla, sin mancha, sin defecto. O sea, Dios dice: yo soy santo. La Biblia dice: la santidad conviene a tu casa, ¿verdad? Y santidad es sinónimo de pureza, es sinónimo de limpieza. Nosotros no podemos atribuir santidad a los animales, pero el animal que se sacrificaba, que era una figura de lo que Dios le iba a exigir a la iglesia, debía ser sin defecto, amén, debía estar limpio. ¿Qué es la santidad si no estar apartado del mal? ¿Qué es la santidad si no vivir una vida lejos de la maldad? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, recto, perfecto, dijo, temeroso de Dios y que perfecciona la santidad en el temor de Dios? ¿No lo dice Pablo a los Corintios también? Entonces, cuando Él dice que Él quiere de nosotros un sacrificio santo, lo que nos está diciendo es que Él desea que vivamos vidas apartadas del mal, hermanos, apartadas de la maldad. ¿Por qué? Porque Él desea que lo que nosotros ofrezcamos sea acepto. Y si el carácter de Dios es santo,
¿Tú crees que él podrá recibir algo que no viene en santidad? Algo que no viene preparado en pureza, en limpieza para él. No, él no lo va a recibir. Y no porque él sea malo, sino porque eso se contradice con su carácter. Me estoy dejando entender con claridad. Fíjate, hermano, en esto. ¿Por qué es tan importante recordar? Porque estoy hablando de cuál es la clase de culto que Dios desea recibir, ¿verdad? Y lamentablemente la mentalidad del mundo ha contaminado las iglesias. La mentalidad del mundo se ha metido a las iglesias. Esta es la mentalidad del mundo. La gente dice, lo importante es hacer algo para Dios. La mentalidad del mundo te dice a ti esto, escúchalo, tal vez has oído esa voz. Bueno, pero mira, tú estás haciendo algo, él no ha hecho nada. Siéntete conforme en que tú estás haciendo algo para Dios, mientras que él, ella y ellos no hacen nada. Esa no es la mentalidad de Dios. Esa no es la voz del Espíritu de Dios. Esa es la voz de otro Espíritu. Esa es otra voz, no es la voz del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante lo que se ofrece como quien lo ofrece. Mientras que la mentalidad del mundo te dice lo importante es que ofrezcas. Y Dios dice que Él quiere un sacrificio vivo y ¿qué más? Santo. Si el sacrificio no está vivo y si el sacrificio no es santo, no es definitivamente lo que Dios está pidiendo. ¿Te ha pasado, hermana, a ti, dueña de casa quizás, jefa de hogar? Tú tenías en mente cocinar algo, le dijiste a tu esposo, mi amor, porque así tratan las hermanas de esta iglesia a su marido, que lo sepan todos en el internet. Algunas mamás allá le dicen mi señor, como Sara a Abraham. Estoy diciendo en el espíritu, ¿no? Tienen ese espíritu, ¿no? Dócil, ¿verdad? A veces se les sale, te fuiste a comprar, pero eso es otra cosa. No, entonces, cuando la hermana le dice, amor, amado, idóneo, ¿no? Todas esas palabras que nosotros estamos acostumbrados a oír. Le dicen, ¿puede ir a comprar, por favor? Necesito tal cosa para cocinar. Y ella está esperando que usted traiga eso. Y usted sale, regresa, y usted regresa con otra cosa. Usted no recibe la aprobación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ha traído algo que no es lo que se solicitó. En Dios es exactamente igual. El Señor quiere sacrificios vivos y ¿qué más? ¿Qué pasa si yo no le presento un sacrificio santo? Él va a decir, no era para mí realmente. Porque esto no va con mi carácter. Me dejo entender, ¿cierto? Gloria al Señor. Para Dios, repito, es tan importante lo que se ofrece como quien lo ofrece. Tengo un ejemplo que quiero mencionar rápidamente. Caín y Abel. ¿Saben? A mí me llama tan profundamente la atención. ¿A quién se le ocurrió ofrendarle a Dios? Una persona puede decir, bueno, Dios despreció o menospreció o no consideró la ofrenda de Caín porque a Abel se le ocurrió ofrendarle, pero no es así. ¿A quién se le ocurre? Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la ocurrencia de traer una ofrenda a Dios fue de Caín. Qué curioso, hermanos. A Caín se le ocurrió traer al Señor, a Dios, ¿de qué? Del fruto. Pero escucha, así fue. Caín trajo a Dios una ofrenda del fruto de la tierra. Pero Abel trajo de lo mejor, de los primogénitos, ¿verdad? De las primicias, de lo suyo, de lo mejor que él tenía. Fíjate, para que entendamos un poco lo que pasó, Caín dice, debe ser bueno darle algo a Dios, ¿verdad? Pero Abel mira la idea y la perfecciona. Abel dice, pero si él es Dios, no vale con solo darle algo.
hay que darle lo mejor. Aleluya. Y tú sabes que no te va a pedir la ofrenda ahora, ¿verdad? Y que muchas iglesias predican eso y luego se pide la ofrenda para que tú des lo mejor. No, él dice, si es Dios, a Dios hay que darle. Si es Dios, no basta con solo darle algo. ¿Y qué ocurre? Dice que Dios miró con agrado. ¿A quién? Pero mira, hay algo más, hermano. Yo no estoy pretendiendo decirte que yo tengo la respuesta a todo lo que aparece ahí, no. Pero son algunas cosas que yo he podido reflexionar. Tú sabes que después de eso Caín se ensañó con su hermano Abel. Parece que el problema no era solo lo que él llevó. Había un problema en quién lo estaba llevando. Por eso digo, para Dios no solo es importante lo que uno ofrece, sino también quién lo ofrece. En otras palabras, con qué corazón, con qué espíritu uno lo ofrece. Amén, hermanos. Entonces, santidad. La santidad conviene a la casa de Dios, nos conviene a nosotros. ¿Y en qué quiere Dios que mostremos santidad? En el actuar, en el vestir, en el hablar y en el vivir. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque yo no lo he logrado. Yo me esfuerzo día a día por tratar de vivir en la voluntad del Señor, pero no soy perfecto. Y temerosamente pido al Señor que Él me ayude a poder ser un sacrificio santo para Él. ¿Amén? ¿Sí? El tercer y último punto es: Dios desea un sacrificio agradable ¿a quién? Exacto, y esa es la clave. Él quiere un sacrificio, pero un sacrificio que esté pensado para Él. Un sacrificio que sea agradable a Él. Yo te pregunto, hermano, hermana, en lo que hacemos, ¿buscamos agradar al Señor? Es importante que la respuesta sea sí. Lo que yo hago, lo hago pensando en agradar al Señor. Yo pienso y me doy cuenta que en las iglesias de hoy día fallan las iglesias principalmente en esto. En el que muchos de nosotros vivimos para nosotros mismos. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo, pastor, usted dice eso? Como si usted no sabe, usted no es Dios para ver. No, yo no soy Dios. Pero se ven las decisiones que tomamos. En las decisiones que uno toma, uno está demostrando para quién vive. Uno está demostrando a quién quiere agradar, a quién quiere honrar. ¿De acuerdo? Yo les he dicho, cuando en la televisión, yo no soy muy amigo de la televisión, pero cuando en la televisión estoy viendo noticias o algo y aparecen cosas o mujeres que están mostrando su cuerpo o cosas que tú sabes que no debes ver, hermano, yo no las miro. ¿Por qué no las miro? Primero porque eso no edifica mi vista, ¿verdad? Eso sí le puede agradar a mi carne, a mi naturaleza terrenal. Sería raro que si yo soy hombre no me entusiasmara poder mirar a una mujer, ¿verdad? Hay algo hormonal dentro de mí, ¿verdad? Sería preocupante. Pero si yo soy hombre debo cuidarme de no dar lugar a eso en mi corazón. Por varias razones. Primero, porque el Espíritu del Dios Santo vive en mí. Y yo no puedo estar ahí codiciando. Porque en segundo lugar estoy faltando el respeto a mi mujer, que no me ve, que no lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. ¿Me dejo entender? Entonces, yo para agradar al Señor apago la tele. Cambio el canal. Si me quiero agradar a mí mismo, le voy a decir, Señor, 5 minutos de recreo. Y voy a mirar. Pero eso no me va a edificar espiritualmente a mí, no me va a hacer ningún bien a mí. Cuando yo quiero ir a la oración, van a estar esas mujeres ahí incitándome a pensar mil y una cosa, ¿verdad? Cuando quiera estar con mi mujer, voy a estar tal vez pensando en otra y voy a estar siéndole infiel a mi mujer. Oh, pastor, es que eso es demasiado. No, eso es lo que Dios dice. Sé leal con la mujer de tu vida. Que
Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Especialmente a los varones, que somos los que más recibimos el bombardeo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, fíjate, en las decisiones que uno toma, si yo decido no ver eso, ¿qué estoy diciendo con mi decisión? Que quiero agradar al Señor, que quiero agradar a mi mujer. Amén. Perfecto. Pero si un hombre abandona a su mujer por irse con su amante, ¿qué está diciendo? Con su decisión está diciendo dónde está puesto realmente su corazón. ¿Me entendieron esa parte? Si nosotros dejáramos a Dios actuar con libertad, como debería ser siempre en nuestras vidas, probablemente, hermanos queridos, probablemente Él desecharía muchas cosas que nosotros aprobamos. Si nosotros dejáramos que Él tuviera total libertad de acción y de decisión en nuestras vidas, que es lo que debería ser. Te recuerdo que nuestras vidas fueron compradas a precio de la sangre ¿de quién? ¿A quién le pertenece nuestra vida? No, que yo quiero que Cristo solamente no me salve de ir al infierno. No, si Él me compró para que yo sea suyo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Sí o no? Yo soy de Cristo y Cristo es para mí. Él murió por mí. Yo me voy a negar a este mundo por Él. Eso es una relación. ¿Ok? Pero fíjate, muchas de las cosas que nosotros aprobamos, si le diéramos total libertad, el Señor diría, chao. Yo le dije una vez a las hermanas, hermanos, yo no le puedo dar a nadie clase de fashion emergency, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero sí podría decir que al Señor le gusta que la mujer y que el varón también vista con modestia. Y yo creo que la santidad de una mujer parte en el closet. Le tiene que ver qué ropa tiene. Si esa ropa glorifica a Dios, si esa ropa muestra, deja que otros vean lo que solo mi marido puede ver, entonces yo no estoy siendo un sacrificio santo para Dios. Estoy dejando que todos vean lo que solo Dios debería ver. Estoy dejando que otros participen de lo que solo mi marido debería participar. ¿Me dejo entender? Y esto no es ser machista, pero tú sabes que lo que usualmente es usado como un objeto sexual es la mujer, ¿verdad? Entonces, pensemos un momento, hermanos. Si dejáramos a Dios que Él decidiera qué ropa comprarnos, tal vez Él nos diría que no a muchas de las cosas que tenemos, ¿sí? Si dejáramos que Él decida cuáles lugares nos conviene visitar y cuándo nos conviene visitarlos, probablemente no iríamos a muchas partes que vamos. Si dejáramos que Él nos dijera cómo, cuándo y en qué ocupar nuestro dinero, probablemente no lo gastaríamos en muchas cosas en que nos gastamos. A propósito, ahora ya tengo la confirmación, voy a hacer una jornada para administración, seguro le interesa, luego le paso el dato. Vamos a compartir un día una reunión especial para la administración financiera. Porque a veces las bendiciones de Dios se nos van entre medio de los dedos. Aleluya, hermanos. Pues bien, si le diéramos a Él la libertad, Él tomaría decisiones que tal vez nosotros no aprobamos. Él desecharía cosas que nosotros sí aprobamos. Por eso es tan importante que incluso el culto que ofrecemos lo ofrezcamos de acuerdo a Él y no a lo que nosotros queremos. Voy a terminar. Nadie como Cristo, nadie como Él en buscar agradar al Padre. Ningún mejor ejemplo que Cristo para aprender cómo se agrada a Dios, ¿verdad? Él vivía para el Padre. Yo les he dicho, en la tentación del desierto, cuando el diablo apareció, todo lo que el diablo buscaba hacer en esa tentación era convencer a Jesús, persuadirlo de que actuara fuera de la voluntad de su Padre. Yo te pregunto, Jesús, estando en el desierto, ¿estaba ya lleno del Espíritu Santo? ¿Ah? Sí, había sido lleno del Espíritu Santo y fue el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto
para que fuera tentado por el diablo. Y el diablo vino a él y aprovechando su estado débil de hambre, dice que después de 40 días tuvo hambre y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, muéstramelo. Jesucristo, bendito sea el Señor Jesucristo, dijo: ¿y quién eres tú? Yo a ti no te tengo que mostrar nada. Yo no vivo para demostrarte a ti, yo vivo para agradar a mi Padre. Amén. Y no solo de pan vivirá el hombre. ¿Lo entiende, verdad? Satanás quería llevarlo que hiciera un milagro fuera del libreto. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas para agradar a quien no debíamos? ¿A quién debemos agradar? Al Señor. Están siguiendo, hermanos. Nadie como Jesús en ese ejemplo de saber cómo agradar al Padre. Él es el mejor ejemplo. Por último, repito, mucho que decir, pero vamos a dejarlo acá. ¿Cuál es nuestro culto nacional? Resumamos, nuestro culto nacional es ofrecernos diariamente ¿a quién? A Dios, en un sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo y agradable ¿a quién? Agradable a Dios. Señor, voy a hacer esto para ti. Yo no quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto otro. Es que, Señor, me cuesta hacer. Bueno, si quieres hacer algo que me agrada a mí, haz esto. Hermano, las iglesias, y yo no soy la excepción, las iglesias están llenas de personas que quieren agradar a Dios haciendo cosas que les agradan a ellos mismos. ¿Quieres agradar a Dios? Haz lo que dice su palabra. Amén. Él va a estar feliz. Amén. Acuérdate que Él no quiere sacrificios, no quiere cosas, no, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y Él nunca está más contento que cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Ok? Pongámonos de pie.